Bendiciones a cada uno, ¿verdad? Que se ha parado detenido un momento para ver este video. Gracias por ese tiempo que le das a este canal y este contenido. Pero en esta mañana vengo con una reflexión. A lo mejor lo veas tarde noche, ¿verdad? Y espero que esto sea de bendición para tu vida y que lo que pueda aportar este mensaje a tu vida sea para prosperidad en las áreas espirituales y que Dios te bendiga de gran manera a través de la misma. Y lo que esta mañana quiero traerle a cada uno de ustedes y lo que ha trabajado Dios en esta semana conmigo es que hay muchos cuestionamientos sobre la maldad que hay en la tierra. Cuando prendes las noticias ves que hay gente asesinando, padre mata a hijo, hijo mata a padre. Y hay estos tipos de situaciones que uno se hace una pregunta, ¿por qué? La famosa pregunta, ¿por qué Dios permite estas cosas? Un Dios de bondad, un Dios de que dice la palabra, primero Dios es amor. La palabra dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado su unigénito Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra es muy famosa en los altares, muy famosa alrededor del mundo, pero ahora, realmente, dentro de esa palabra, ¿Dios creó el mal? Pues mira, partiendo de esa premisa, Dios creó todas las cosas. Dios creó al bueno como el malo. Si vemos en el huerto, Dios creó el bien, pero le puso una limitación al ser humano. El ser humano siempre ha tendido a romper las barreras que Dios pone. Pero sí, entre toda la verdad está estas situaciones, que sí, Dios creó todas las cosas, tanto como el bien como el mal. Pero ahora, si no existiese un mal, no existiese una luz que alumbrara en medio de las tinieblas. Si vemos ese libro de Juan que resalta la luz de Cristo en nuestras vidas, si no hubiese existido esa maldad en el mundo, ¿de qué le vale a Cristo traer y portar una luz verdadera a la humanidad? Pero a lo largo de este desarrollo que vamos a entrar ahora, dentro de la historia de Moisés y dentro de la historia del faraón, el faraón puso a este pueblo esclavizado dentro de una circunstancia donde el faraón quería una prosperidad dentro de él y veía que el pueblo de Israel era grande en número. La palabra dice que mientras más oprimía el faraón a este pueblo, el pueblo más se multiplicaba, y había un temor dentro de este faraón, y era que el pueblo de Israel, siendo el más pequeño, insignificante dentro de todas las naciones, tomara el poder y el control absoluto y se levantara en contra de este pueblo. O sea que este mal que estaba pasando era por algo. Había un beneficio, había una situación que Dios estaba planeando dentro de esto. Ese pueblo pasó presión, ese pueblo pasó demasiadas situaciones adversas a lo que Dios le había prometido. A veces vemos situaciones diferentes, contrarias a lo que Dios promete en nosotros. Este pueblo tenía la promesa de entrar a la tierra de Canaán, pero sus ojos estaban viendo situaciones adversas. Estaba viendo opresión en vez de libertad. Estaba viendo esclavitud en vez de sentirse libre en medio de un pueblo que ha sido prometido desde las generaciones pasadas, desde Abraham, donde él veía a esa multitud creciendo en tierra que fluía leche y miel. Pero no, el pueblo se mantenía pasando una opresión, una maldad que había en ese lugar. Pero dentro de esto había algo prometido, que Dios iba a libertar su pueblo. Y Dios ofrece a Moisés y le da la oportunidad a Moisés para que sea el libertador de este pueblo. Por lo tanto, si no hubiese un faraón o una opresión, ¿de qué le valía al pueblo necesitar un libertador? Ahora te pregunto, si no hubiera oscuridad en tu vida, ¿para qué necesitas a Cristo? ¿Para qué necesitas a Dios si también estás? Por eso es que a veces la maldad, el pecado debe existir para que exista la libertad a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario que a veces necesita el mal para que entendamos otras cosas adversas que nosotros no entendemos, pero sí es necesario que exista para que Cristo brille en ti. Igualmente la historia de Goliat y David. Aquel gigante amedrentaba al pueblo, los hacía temblar, causaba a la estatura de aquel gigante miedo a enfrentarlo, porque había algo más grande y mayor que enfrentar. No estábamos hablando de libertar a un pueblo, ya estábamos hablando de enfrentar cara a cara a un hombre que medía el doble de estatura que muchos en aquella entonces y que su fuerza era mayor a la de su oponente. Entonces el pueblo tenía miedos y el mismo rey tenía miedo, el ungido tenía miedo, pero tenía un joven que fue ungido,
como rey, sucesor de David, de Saúl. Y este era David. David no tenía miedo a enfrentarlo. Ahora, si no hubiese existido un Goliat, no hubiese existido las grandes glorias de David. La gran hazaña que tomó inicio en su vida y en su carrera ministerial fue la vencer al gigante. Ahí David tomó nombre de un hombre valiente que solamente con la fe se puede hacer mucho. No necesitaba espada para poder libertar al pueblo. Dice la palabra: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. A veces la confianza de Dios parte de esto, de que nosotros pongamos la batalla en las manos de Jehová. Pero si no hubiese existido este Goliat, no hubiese existido las grandes hazañas de el Mesías, de David. Entonces también tenemos la historia de Judas el Iscariote y la traición, ¿verdad?, que llevó al Mesías. Esta traición fundamentalmente era basada en un propósito divino del Señor. Este Judas tenía un propósito de que a lo mejor muchos dirán, pero ¿cómo es posible, verdad, que el Mesías lo haya dejado traicionarlo de esa manera? Aún conociéndolo lo dejó. Sí, porque era necesario que se cumpliese la profecía de que él iba a morir en una crucifixión. Y la única manera era vendiéndolo. O sea que Judas tomó parte de esta palabra, cumplió la profecía. Si no hubiese existido un Judas, no hubiese existido un sacrificio. Y sin sacrificio no hubiese existido la salvación. Por eso es importante que tomamos esto como para bien. Hay males en la vida de nosotros que nosotros no entendemos el por qué llega, el por qué son necesarios, pero entiende de una vez por todas que siempre el mal va a existir porque el bien sobreabunda por el mal. Dice un dicho: no hay mal que por bien no venga. Todas las cosas que Dios hace las hace buenas, tanto el mal y me dirás, ¿por qué el mal Dios hace bueno? Sí, porque el mal es necesario para que tú entiendas que necesitas una luz, y esa luz es Cristo. Si no existe la maldad dentro de ti y no haces las cosas mal, ¿cómo vas a ser redimido por el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer dentro de ti. Dios, ¿qué hay mal en mí que yo necesito tu luz? Hay maneras, ¿verdad?, que uno se debe dirigir al Espíritu Santo, y más en estos tiempos de confusión y estos tiempos donde muchos altares están siendo contaminados, donde la palabra de Dios ha tornado tan vasija, donde no hay un entendimiento claro de qué Dios quiere hacer con la humanidad. El tiempo pasa y pasa y tú te das de cuenta que llegamos a una adultez, llegamos a una vejez. Ahora, ¿qué tú estás haciendo? Comprende que este tiempo es pasajero, que este espacio-tiempo que Dios nos ha regalado es por un propósito. Y es que marques la diferencia. No te dejes amedrentar por el mal. Que el mal no sea lo que te sea opositorio a la voluntad de Dios, sino que tomes el mal y con ese mal hagas el bien que Dios ha dado en tu corazón. Hasta aquí estas cortas palabras, y sintoniza este canal. Dale like para que este contenido sea distribuido a lo largo del YouTube y de todas las plataformas. Dios te bendiga en gran manera.